Ya. Buenas tardes con todos los asistentes por informarles que dentro de 3 minutitos empezamos la capacitación. Ya le conté. Buenas tardes. ¿Eso lo vas a abrir y ya no? No, todavía. A ver. Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ProEcuador, en coordinación con SRI, Dirección Distrital del Carchi, les extendemos un saludo cordial y agradecer por ser partícipes de la capacitación online denominada Facturación Electrónica y Deberes Formales. En el evento intervendrá un magíster del SRI, especialista de SRI. Este evento es organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en conjunto con SRI. Como primer punto tenemos la bienvenida a cargo de mi persona, la presentación de la capacitación a cargo del magíster encargado de SRI. En tercer punto tenemos las preguntas y respuestas y posteriormente la despedida a cargo del ingeniero Oscar Ruano. Como información a tomar en consideración, solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadoras y panelistas. Cualquier pregunta, por favor, mantenga la mano levantada y se le dará paso, ¿no? A la persona que desee realizar la pregunta. A continuación, ingeniero Nelson Bravo, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes con todos los asistentes. Disculpas por no encender el video. Tengo un problema con el computador, pues más bien vamos a hacer la presentación de este tema como lo hacíamos las veces anteriores a través de las diapositivas o en este caso de la página web del FRI. Pues para nosotros como Servicio de Rentas Internas siempre es un gusto participar de estos eventos muy importantes y estamos siempre puestos pues a solventar cualquier inquietud que se presente durante el proceso. Muchas gracias.
Si me ayudan, por favor, para ver si ya tengo autorización para compartir pantalla. Sí, ya le permitimos compartir lo que es la pantalla. ¿Se fueron? ¿Me pueden confirmar si pueden mirar la presentación, por favor? Por favor, ¿me pueden confirmar si es que pueden mirar la presentación? Sí, sí se está observando. Ok, gracias. Bueno, en esta tarde vamos a revisar de manera general el tema de facturación electrónica, en su parte normativa sobre todo, y el tema de deberes formales, un poco la generalidad igual. Iniciamos con el tema de deberes formales para luego continuar con facturación electrónica, que es justamente uno de ellos como tal. Es un deber formal, entonces vamos un poco a analizar el tema de los deberes formales. Como ustedes conocen, pues a nivel de nuestro país, toda persona natural o sociedad que tenga inmerso como tal una actividad económica, sea de cualquier tipo de caso, por ejemplo, una actividad tipo servicio o una actividad donde se transfieran bienes, por ejemplo, están en la obligación de inscribirse en el RUC, ¿sí? En el Servicio de Rentas Internas es la entidad que hace este proceso de inscripción y desde ahí esta persona natural se convierte en un contribuyente. Entonces, el primer deber formal como tal es el tema de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Conocemos ahora que hay variedades en cuestión del tipo de RUC, ¿no? Conocemos el régimen general, el RIMPE, negocio popular, el RIMPE emprendedor, que son estos dos unos regímenes que están de manera temporal en nuestro país, según la normativa vigente, es decir, al lapso de 3 años estos terminarán y volverá posiblemente el RICE o todos quedarán en régimen general, pues eso ya la normativa lo establecerá. De todas maneras, actualmente, pues tenemos régimen general, RIMPE emprendedor y RIMPE popular. Ese sería el primer deber formal. Luego, el siguiente deber formal es la emisión de comprobantes de venta. Está normado igual por el reglamento de comprobantes de venta y retención. Y este reglamento indica sobre la emisión de los documentos que avalizan la transferencia del bien o del servicio. En este caso, notas de venta para el grupo de los contribuyentes RIMPE Negocio Popular y para el resto de contribuyentes, para emprendedores y régimen general, el tema de facturación. Y desde el año anterior, recordemos que ya el tema de facturación se volvió de manera electrónica, es decir, las facturas físicas quedaron sin uso. Sería el siguiente deber formal. El siguiente sería realizar las declaraciones de impuestos, ¿sí? De acuerdo a las obligaciones tributarias que nacen justamente de la inscripción del RUC. Ya dependerá mucho del tipo de contribuyente. Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un artesano y una persona que tiene un local comercial. Sus obligaciones, perdón, son diferentes. Dependerá del tipo de contribuyente, me refería a están las obligaciones, pero generalmente existen la declaración del impuesto a la renta para todos los contribuyentes, la declaración del IVA para cierto grupo de contribuyentes de manera mensual, para otros de manera semestral, es decir, esta obligación lo harían todos los contribuyentes, menos los que están en RIMPE Negocio Popular, que estos tienen un solo pago al final del año fiscal.
Sería esa el tercer deber formal. Y luego, sí, llevar un registro, y ya depende del tipo de contribuyente, si es que es una persona no obligada a llevar contabilidad, la normativa dice que el deber formal es llevar un registro de ingresos y gastos de manera diaria, de sus transacciones, tanto de ingresos como de gastos. Y para los que están obligados a llevar contabilidad, pues ya dependerá mucho del contador. Él conoce muy bien la manera de cómo debe llevar la contabilidad en el tema tributario. Esos serían los deberes formales y claro, en este círculo como tal se incrementa de manera paulatina las actualizaciones que tiene que hacer el contribuyente por ejemplo, cambiarse de actividad económica, cambiarse de dirección fiscal. Este tipo de actualizaciones que se le hace al RUC también se lo considera como un deber formal. ¿Por qué? Porque afecta como tal al proceso o a este ciclo que lo acabamos de ver. Eso en términos generales. No me quiero alargar un poquito más en deberes formales por el tiempo, porque el fuerte de esta capacitación es el tema de facturación electrónica, así estaba establecido. En el tema de facturación electrónica, pues ustedes pueden mirar ahí la presentación. La presentación está sacada de la página del Servicio de Rentas Internas. Ustedes la pueden revisar en cualquier momento. Ahí ustedes encuentran todo el proceso normativo de facturación electrónica, como lo hemos hecho las veces anteriores en estas capacitaciones. Es importante también aclarar en este proceso para los que están participando de que por el tiempo es necesario hacer 2 capacitaciones. La una, que la que vamos a revisar ahora, el tema normativo, y es necesario también revisar en una posterior fecha u oportunidad, si es que se da el caso, la parte práctica, es decir, el manejo de los sistemas informáticos que el Servicio de Rentas Internas pone a disposición, en este caso el facturador SRI, que pues sí demanda también de tiempo el revisar todo su proceso. De todas maneras, pues podemos solventar algunas inquietudes si en el caso existe sobre el tema del facturador. Bueno, el tema de facturación electrónica nace en nuestro país ya hace varios años, desde van a ser ya casi 10 años atrás, e inició con la obligación a cierto grupo de contribuyentes. Claro, en su momento, las autoridades que en su momento estaban vigentes en el SRI tomaron la decisión de implementar este tema de facturación electrónica a los grandes contribuyentes, es decir, a los contribuyentes que aportaban más impuestos al país, las grandes empresas como tal, los contribuyentes especiales, los conocemos nosotros. Luego también fue escalando el tema de las entidades a las empresas públicas, ¿no? Recordemos que en el sector público existen entidades públicas y también empresas públicas. Estas empresas públicas, como por ejemplo en el norte, cada vez que cobran por un servicio, en este caso del alumbrado, por ejemplo, o del servicio de luz, de energía eléctrica en sus domicilios, emite un comprobante, una factura. Entonces, decidieron tomarlos a ellos como parte del plan piloto y entraron las empresas públicas y empezaron a emitir facturación electrónica. Luego, pues fueron bajando el tema de la escala a contribuyentes obligados a llevar contabilidad, sociedades. Bueno, y ahí ustedes van a encontrar más abajito el tema de la historia de todas las resoluciones que salieron dándoles la obligatoriedad en su momento a los contribuyentes. Hoy por hoy, quienes están obligados a emitir facturación electrónica son todos los contribuyentes, excepto los de RIMPE Negocio Popular. La resolución del mes de junio de este año, ¿sí? Recuerden ustedes, salió la ley de economía familiar. En esta ley se reformaron varios artículos de la ley de régimen tributario interno, entre ellos el tema de la facturación electrónica para los negocios populares. Y en esta ley se dice que ya los negocios populares, es decir, RIMPE Popular, pueden emitir facturas electrónicas, es decir, a ellos les da la facultad de ser si emiten notas de venta físicas o facturas electrónicas. Entonces, desde esta fecha ellos ya podrían tomar esa decisión y podrían estar emitiendo facturas electrónicas. Claro está, de acuerdo a la forma de cómo ellos tienen que hacer su emisión. Es decir, ellos recuerden que en esta ley también se dice que RIMPE Negocio Popular son tarifas 0%. Por tanto, las facturas, si es que ellos toman la decisión, serán con tarifa 0%.
De aquí al año siguiente es igual, o sea, un contribuyente que está en RIMPE Popular y quiere desde el próximo año iniciar con facturación electrónica, lo puede hacer sin problema porque está facultado y la ley como tal lo permite. Ellos de manera opcional, digámoslo así, ¿no? Los negocio popular, RIMPE, negocio popular. El resto de contribuyentes, régimen general, y dentro de este régimen naturales, sociedades y RIMPE emprendedor, igual naturales y sociedades, están en la obligación de emitir facturas electrónicas. ¿Sí? También recuerden que el año anterior, como fue un año de implementación masiva, digamos, de contribuyentes, salió una de las resoluciones en noviembre del año anterior. Se dijo que este año, que está ya por culminar, estamos en septiembre, es un año de transición, ¿sí? Es decir, que en ese tiempo todavía existían facturas físicas y por tanto el SRI les dio la facultad de utilizarlas hasta que se les terminasen, es decir, como en noviembre inició el tema de la masividad de facturación electrónica. Quiere decir que los contribuyentes pueden tener facturas físicas hasta noviembre de este año, que sería el periodo o el año fiscal que según la normativa está establecido para la duración de un comprobante físico. Algunos ya han ingresado, ya están utilizando facturación electrónica, otros siguen con facturas físicas, pero en noviembre de seguro se les va a terminar la vigencia de estas facturas y desde ahí pues ya iniciarán con el tema de facturación electrónica. Listo. ¿Qué es el tema de facturación electrónica? No es más que otra manera de emitir un comprobante. Es decir, no existe una norma paralela al reglamento de comprobantes de venta y retención, sino más bien el tema de facturación electrónica es otra forma de emitir. Los comprobantes de venta, recuerden que tenemos notas de venta, facturas, tickets de máquinas registradoras, tickets de espectáculos públicos, boletos aéreos, etcétera. Entonces, se incrementaría el tema de facturación electrónica o de facturas electrónicas. Por tanto, la forma de emitir en cuanto a la estructura de llenado y de preimpreso es tal cual dice el reglamento de comprobantes. Si existe una reforma al reglamento, pues existirá también una reforma a la emisión de los comprobantes electrónicos. ¿Qué es un comprobante electrónico? Es un documento que cumple con todos los requisitos legales, está muy bien porque está arreglado está normado, perdón, por el reglamento y tiene la misma validez que un documento físico, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Pues primero, tiene la misma validez que los físicos, eso bueno, ya lo sabemos. Reduce el tiempo de envío de comprobantes, sí es mucho más ágil el tema de la transaccionalidad de la facturación, el ahorro del tema de papelería y del archivo, eso es muy importante. Antes teníamos cajones y gavetas de documentos físicos, ahora todo está almacenado en los servidores del SRI, en los servidores informáticos, ¿no? Del SRI, y también, pues, cada contribuyente tendrá su respaldo electrónico como tal. Cuida al medio ambiente, porque lógicamente el hecho de no utilizar papel, existirá menos tala de árboles, mayor seguridad en el tema de los documentos, porque antes, recuerden, había el peligro de que se pierdan las facturas, de que se rompan, que exista un conato de incendio, por ejemplo, y se quemen los documentos, se mojen, etc. Entonces, con el tema de facturación electrónica, ese tipo de cosas o de riesgos, pues también terminaron. Menor probabilidad también de falsificación, lógicamente, porque un documento físico es fácil de falsificar. Se encontró como SRI muchos documentos falsificados, claro, las personas tuvieron que ser sancionadas. En el tema electrónico es mucho más difícil este proceso. Y los procesos administrativos son más rápidos, sí, ¿por qué? Porque el SRI ya tiene la información a mano, entonces ya no es necesario pedirle al contribuyente. Recuerden que antes ustedes tenían un requerimiento de información y tenían que asistir al SRI con copias certificadas de 2, 3, 4 cajas llenas de facturas físicas, tanto de compras como de ventas. Hoy el SRI ha minimizado todo este proceso porque ya tiene la información a mano, entonces no es necesario pedirle al contribuyente. Bueno, vamos ahora entonces al tema de los documentos que se pueden emitir de manera electrónica. Los documentos que se pueden emitir de manera electrónica por el momento son facturas, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión. ¿Sí? No están aquí las notas de venta. ¿Por qué? Porque estas siguen siendo físicas.
en la norma, en ningún momento de la ley se ha dicho que las notas de venta van a desaparecer. Esas van a ser siendo, por el momento, físicas y son utilizadas únicamente por los contribuyentes RIMPE Negocio Popular. Si un contribuyente RIMPE Popular quiere utilizar facturas, sí lo puede hacer, pero de manera electrónica. Eso ya lo dijimos, pues, y esperemos estar claros en esa parte. Entonces, serían los comprobantes. Aquí no están, por ejemplo, los tickets de máquinas registradoras, que también quedaron solo para RIMPE Popular. Tampoco están los boletos aéreos, por ejemplo, ¿no? Los de espectáculos públicos, pero ahora todo se maneja de manera electrónica con el tema de facturación. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo tener para emitir una factura electrónica? Primero, tener una firma electrónica. Recuerden que aquí yo siempre enfatizo en el tema de que existe un poco de confusión entre factura electrónica y firma electrónica. La firma electrónica es un complemento de la factura, es decir, es un requisito, es un elemento que necesita el proceso para emitir la factura. ¿Sí? Lo mismo que el esferográfico para llenar una factura física en su momento. Así necesitamos una firma electrónica, que es el primer requisito, y vamos a ver qué entidades emiten o entregan este proceso, este certificado digital como tal, que es la firma electrónica, que no es más, que más abajito está ya el concepto, que no es más que nuestra identificación, igualito que la cédula de identidad, es decir, es un documento electrónico que contiene todos nuestros datos, ¿sí? Y están llenos de seguridades para evitar problemas. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan mucha seguridad en cuanto al manejo de su firma electrónica, porque esta reemplaza su firma facsímil, es decir, yo puedo con una firma electrónica emitir un cheque, firmar un contrato de compra-venta, qué sé yo, firmar cualquier documento privado o público. Entonces es muy importante tenerlo muy reservado el tema de firma. Segundo, tener un programa que me permita emitir facturas electrónicas. Antes habían las físicas, yo tenía el talonario. Hoy necesito de una herramienta informática que puede ser pública o privada. El SRI pone a disposición dos herramientas, una de ellas que ya está un poquito obsoleta, digamos, que era el programa que se instalaba en el computador, y ahora el nuevo que es bajo web, es decir, que necesita internet para su funcionalidad, pero que puede ser utilizada desde un computador portátil, desde una máquina de escritorio, desde el celular, desde una tablet, que es el facturador electrónico, que antes lo conocíamos como SRI Yo en línea, ¿sí? Tercero, tener una conexión a internet. ¿Sí? ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, si es que voy a utilizar, claro, nuestro facturador o algún sistema contable que también ya ofertan con facturación electrónica, pues hoy sabemos que el tema de Internet ya se considera más bien un servicio básico, como la luz, el agua, porque ya demanda de mucha necesidad dentro de nuestros hogares. Entonces, para el tema de facturación necesitamos tener Internet. Una justificación, la que acabo de decir, y la segunda es porque el proceso tiene la emisión, perdón, de la facturación tiene un proceso de validación. Así como ustedes en las facturas físicas tenían la vigencia de un año, ustedes veían en el pie de la factura decía válido desde tal fecha hasta tal fecha, así sucede con el tema de facturación electrónica, es decir, existe un proceso de validación, tanto de la factura como de la firma, porque recuerden que la firma, que no es nuestro producto, sino un elemento, ya van a ver quién lo administra, también tiene una fecha de caducidad. Una firma electrónica puede durar un año, puede durar 2 años, hasta 5 años. ¿Sí? Entonces, existen esas validaciones y para hacer la validación necesitamos tener Internet. Y por último, la clave de acceso al SRI en línea. ¿Por qué? Porque con esa clave yo puedo entrar a consultar mis comprobantes electrónicos emitidos, recibidos, yo puedo validar un comprobante electrónico para ver si es que no es falsificado, por ejemplo, o mi clave de acceso también me sirve, la misma que utilizo para hacer mis declaraciones, me sirve para utilizar el facturero gratuito del SRI. Ya les dije que era una firma electrónica y vamos a ver qué entidades en nuestro país están autorizadas a emitir, a entregar una firma electrónica. Bueno, primero, ¿quién es la entidad certificadora a nivel país? Es el ARCOTEL, ¿sí? Administrado por el Ministerio de Telecomunicaciones. El ARCOTEL como tal es el ente público que autoriza da autorización como tal a estas entidades públicas y privadas a que entreguen este servicio de firma electrónica. Por ejemplo, está la empresa
ANFAC, firma electrónica como tal, Argos Data, está el Banco Central. Como no hay entidades en el Banco Central a nivel país, en cada provincia, esto está representado por el registro civil. Sí, en las provincias es el registro civil el que reemplaza al Banco Central. Está el Consejo de la Judicatura, perdón, me fui. Sí, y están todas estas de acá, ¿no? Dátil, son 10 empresas certificadoras, Security Data y las que ustedes miran. Ya depende de ustedes, pues el SRI no les dice, tienen que sacar la firma en una entidad pública. O sea, no, en ninguna normativa, en ninguna parte, dice el SRI, recomienda ningún tipo de servicios. Peor aún el tema de firma electrónica porque tiene ese sí un costo. Sino más bien ya depende de ustedes qué tipo de entidad les gusta más, les parece mejor en el sentido de agilidad, por ejemplo, de servicios, y allá se van. ¿Qué es lo que hace el SRI? Es más bien colgar en la página en la que están viendo ahorita las entidades, el enlace para que ustedes hagan el trámite en línea y un video tutorial para que vean cómo sacar la firma electrónica. Entonces, es una ayuda bastante buena para quienes no tengan mucha experiencia. Bueno. ¿Cómo saber si ya cuento con autorización para emitir comprobantes electrónicos? Miren, desde noviembre del año anterior, como les decía, de manera masiva, ya todos los contribuyentes que están en RIMPE, Emprendedor y Régimen General están obligados, por tanto, la autorización está de oficio, o sea, por default. Los RIMPE Negocio Popular lo que tienen que hacer es centrarse a la página del SRI, ¿sí? Irse a servicios en línea, al módulo de facturación electrónica, escoger los ambientes, tanto de prueba como de producción, y pedir la autorización desde ahí. Si piden autorización, el SRI de manera inmediata les entrega el documento de autorizado y desde ahí ustedes ya pueden, o los RIMPE Negocio Popular, pueden emitir comprobantes electrónicos. Listo. Bueno, aquí también hay una sección de preguntas. Sería muy bueno de que ustedes las descarguen, les revisen. Son muy interesantes. Aquí también está un módulo de información técnica, es decir, a ver, yo no quiero, dicen ustedes como contribuyentes, no quiero utilizar el software del SRI, no quiero comprar un software. Yo soy informático y quiero desarrollar mi propio facturador. De acuerdo a mis propias necesidades, claro, el SRI les da las fichas técnicas para los programadores, ¿sí? Las fichas técnicas no son más que los campos o la estructura del sistema como debe estar desarrollado y pues ya el programador informático pues hará su diseño propio, ¿no? Entonces aquí están las fichas para el programador, ¿sí? Aquí están todas las guías, es decir, quiero saber cómo funciona el facturero electrónico. Claro, ya me voy al tema de manual de uso de la herramienta. Entonces, aquí están todos los manuales de cómo emitir una factura negociable, de cómo anular un comprobante electrónico, de cómo pedir las autorizaciones, ¿sí? Entonces, yo me descargo el manual y desde ahí yo puedo revisar la forma de cómo tengo que emitir los comprobantes. Aquí, bueno, está una alerta muy interesante. Ningún establecimiento está autorizado a desconocer la validez del RUC. Bueno, este tema también es necesario identificarlo dentro del proceso de facturación electrónica. Aquí está el link para que ustedes puedan acceder al facturador. Antes se llamaba SRI Yo en línea. Hoy se llama facturador y es una herramienta informática que permite emitir comprobantes. Les decía al inicio de esta charla de que la revisión de este facturador demanda de una capacitación posterior por el tema del tiempo. Entonces, pues lo dejaríamos nada más ahí, tal cual en la presentación. Si ustedes también quieren un poco investigar más, pueden darle clic ahí. Ahí les da algunos manuales de ayuda y también hay un manual de cómo manejarlo, lo pueden hacer. O pues motivar a que exista una nueva capacitación ya técnica en el manejo del facturador como tal. Bueno, aquí me voy a detener un poquito para ver el tema de la formalidad o explicar un poquito el tema del ciclo como tal del comprobante electrónico y de la obligatoriedad. Miren,
dependiendo de en qué régimen me encuentre, si en popular, ¿no? En emprendedor, en RIMPE popular, en RIMPE emprendedor o régimen general, yo tengo obligaciones en cuanto a la facturación electrónica. Decíamos que si es que yo soy en RIMPE popular y quiero emitir facturas, yo tengo que emitir mis facturas con tarifa 0%, independientemente del tipo del bien o servicio, ¿sí? Si yo estoy en un RIMPE emprendedor, dependerá mucho de mis actividades económicas, porque hay actividades que generan productos con 0, productos y servicios con 0, otros con productos y servicios con 12%. Entonces, dependerá de cómo esté mi actividad. Dentro del RIMPE emprendedor o régimen general, yo tengo que emitir la factura grabado el 12% o tarifa 0%. ¿Cuál sería el ciclo de la emisión? Miren, yo, digamos, soy el cliente y ustedes son los dueños de un local comercial. Yo voy a adquirir un producto a su tienda y el cajero, o ustedes posiblemente como dueños, al rato de yo recibir el producto y ustedes recibir el dinero, van a tener que emitir el comprobante electrónico. ¿Y qué es lo que van a solicitar? El número de cédula mía, en este caso, como cliente suyo. Y con el número de cédula ya la mayoría de sistemas informáticos tienen la base de datos para validar esa información y ya aparece la razón social. Mucho más nuestro facturador, porque nuestro facturador está enlazado con la base de datos del registro civil. Por tanto, si hay una persona ciudadana ecuatoriana, yo pongo el número de cédula y automáticamente me va a dar toda la información que está registrada en el registro civil. Entonces, es mucho más ágil. Y de ahí, lo único que tengo que pedir de manera obligatoria es un correo electrónico. ¿Por qué? Porque ese es parte de los requisitos de la emisión, del requisito de llenado de facturación electrónica. El correo electrónico. Y entonces nos entrega, o yo les entrego mi correo electrónico y de manera inmediata se emite el comprobante. Aquí una pequeña particularidad. Miren que estamos viendo del ciclo, la emisión del comprobante. Aquí una pequeña particularidad. Digamos que hay hay varios escenarios. Primero, yo no les quiero dar el correo electrónico. Digo, no quiero darles, o tampoco quiero darles mi cédula. Ustedes tienen la obligación primero de colocar en la factura electrónica la leyenda consumidor final. Eso dice la ley. Y segundo, si es que no hay datos, es decir, si yo no les di la cédula, no les entregué un correo electrónico, ustedes están en la obligación de imprimir esa factura. Claro, suena un poco irónico o contraproducente el tema, pero la norma dice que por seguridad del mismo cliente, ustedes como emisores tienen la obligación de imprimir esta factura y entregármela a mí de manera física, la factura electrónica. Este documento lo conocemos como RIDE, la representación impresa del comprobante electrónico. Sus siglas, RIDE. El RIDE es obligatorio para este caso, por ejemplo. ¿Cuándo también es obligatorio entregar el RIDE a los contribuyentes? Cuando de manera voluntaria, digámoslo así, digamos que yo, al mismo ejemplo, les entrego mi cédula, les doy mi correo, pero yo le digo a usted, como dueña de la tienda, de que me entregue el comprobante impreso, la factura. Entonces, si yo le estoy pidiendo como cliente, también están ustedes en la obligación de entregar. Así yo ya he entregado mi cédula ¿no? Entonces, esa sería la segunda manera de entregar el tema del preimpreso, que lo conocemos como RIDE. ¿Sí? Esas son las particularidades en cuestión de la emisión, del momento de la emisión. Ahora, otra cosa que también debemos entender en este proceso es el hecho de que la facturación electrónica en nuestro país ha pasado por varios procesos de depuración. Uno de ellos, por ejemplo, aprovechando esta reunión, es el mantenimiento que se va a dar este fin de semana. Si ustedes ya están utilizando facturación electrónica, pues un poco les comento, este fin de semana posiblemente habrá intermitencias en el servicio de facturación, porque va a haber mantenimiento a los equipos informáticos. ¿Por qué sucede esto? Porque ustedes comprenderán de que como se hizo la masividad a nivel país, la información que el SRI está almacenando es demasiadamente grande. Y entonces, de manera cotidiana, hay que hacer este tipo de mantenimientos.
pues, es decir, sacar respaldos de todo lo que se ha emitido en otros equipos informáticos para que el proceso siga siendo ágil como lo es. Bueno, entonces, partiendo de esto, en su momento, en el 2000, hace 10 años más o menos, 2014, el tema de facturación electrónica o la autorización de la facturación era en línea, es decir, yo emitía la factura y enseguida me sacaba el RIDE en la pantalla en formato PDF ya autorizado por el SRI, es decir, ya me aparecía el RIDE autorizado y ese yo lo podía imprimir o guardar o llevarlo de manera electrónica. Pero tal como fue creciendo la demanda de emisión de comprobantes a nivel país, el tema de la autorización en ese momento se complicó porque necesitaba el servicio de rentas internas equipos más robustos, es decir, tecnología mucho más grande. Y lógicamente ustedes sabrán entender de que eso es una inversión pública y el Estado necesitaba dineros, recursos para poder invertir en esta implementación. Por tanto, lo que se hizo fue cambiar de esquema, los conocemos técnicamente. Antes se llamaban esquema online, on prendido, es decir, en inmediato, que era la autorización en ese momento, cambió a un esquema offline, off, es decir, apagado. ¿Qué significa esto? En términos generales, de que yo emito la factura y no necesariamente de manera inmediata me sale ya autorizado el comprobante, sino se retrasa un poco. Técnicamente lo que está pasando es que en 3 segundos se demora promedio la autorización del comprobante. Es decir, usted tiene que esperar casi nada para que le lleguen, ¿no? Antes era enseguida, es decir, menos de un segundo le aparecía. Hoy 3 segundos, que no es mucho. Pero puede ser la situación como lo que va a pasar el fin de semana, por ejemplo, de que va a haber intermitencias. Yo emito el comprobante y no se me autoriza, pasan ya 3 segundos, ya 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y no tengo autorizado el comprobante. Para evitar ese tipo de molestias, de incertidumbres, de desconocimientos, el SRI sacó a través de una resolución administrativa el esquema que les digo offline. ¿Y qué significa este esquema? De que el SRI tiene hasta 24 horas posterior a la emisión para hacer el proceso de validación y autorización del comprobante. Es decir, yo emito hoy y el SRI tiene hasta el día de mañana antes de esta hora para autorizar el comprobante. Lógicamente no sucede eso así porque, ya les estoy un poco explicando el tema de los 3 segundos, pero por si acaso, por este tema de los mantenimientos, suceda algo, pues el SRI tendrá un día, 24 horas para autorizar el comprobante electrónico. Entonces, así estamos en el país al momento, es decir, estamos en este esquema. Por eso es que posiblemente a veces sacan un RIDE donde no hay fecha ni hora de autorización, ¿sí? Porque el SRI todavía no le autoriza y pues habrá que esperar, ¿no? En el tiempo necesario. En la generalidad 3 segundos, en la particularidad hasta 24 horas. Ahora, les decía, hay 2 tipos de validación en la emisión del comprobante. ¿Cuál es el ciclo del cómo viaja el comprobante electrónico a través de Internet? Estoy en el computador, emito el comprobante en mi software, sea público o privado, y el primer requisito es firmar el documento. Entonces, firmo el documento, digamos que ya está todo lleno, y empieza a viajar el documento electrónico o la factura electrónica por la Internet, y al primer cajón que cae, o a la primera entidad que cae, es justamente el Arcotel, ¿sí? A través de estas entidades emisoras y certificadores que ya las vimos anteriormente, estas 10 que las listamos. Llega ahí y lo primero que hace es verificar si es que esa firma que colocó el contribuyente, primero, le corresponde al titular y segundo, está válida. Porque recuerden que les decía que la firma electrónica tiene fecha de caducidad, igual que la cédula. Y las fechas de caducidad van desde 1 año hasta 5. Es decir, yo puedo tener una firma que se me caduque en 1 año, como puedo tener la misma firma que se me caduque, pero en 5 años.
Eso depende del costo que ustedes tuvieron que cancelar el rato de adquirir la firma electrónica. Entonces, viaja el comprobante, llega al primer cajón, que es el Arcotel a través de las entidades de emisoras, y verifica la validez. Digamos que la firma está caducada, simplemente manda un mensaje de rechazo y a usted en su sistema informático le dice firma inválida. ¿Por qué es firma inválida? Porque ya está fuera de plazo. O yo la firmo con otra persona. Entonces dice, firma no corresponde a titular. Entonces, esas validaciones no las hace el Servicio de Rentas Internas, sino las hace el Arcotel a través de su página. Por eso es necesario también tener internet. Bueno. El siguiente paso es la validación del Servicio de Rentas Internas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El SRI verifica, en cambio, el tema de la obligatoriedad de la emisión y de los deberes formales, es decir, que el contribuyente esté al día en sus obligaciones, de que no tenga deudas pendientes, de que no estén atrasados en sus declaraciones. Hace esa validación interna y autoriza, es decir, dice, ok, todo está bien, autorizo. Entonces el SRI no es que simplemente espera el comprobante y check, le pone clic, 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 clic y va autorizando, porque ahí sí se demoraría menos de un segundo. Los 3 segundos que se demora el SRI en validar es justamente abrirse internamente a las obligaciones que tiene el contribuyente y verificar en esos 3 segundos que todo esté bien. Si hay alguna anomalía, estoy atrasado en mis declaraciones, estoy con algún problema del RUC, bueno, no sé, algunas cosas, que el SRI detecte, simplemente le rechaza y le dice por qué le está rechazando el comprobante. Entonces, esa validación demanda de cierto tiempo, en este caso, vuelvo y repito, de 3 segundos. Digamos que pasó la validación del Arcotel, luego la validación del SRI, y por último, la factura viaja a 2 cajones diferentes a la misma vez. El primer cajón es el almacenamiento interno que tiene el Servicio de Rentas Internas, es decir, a las bases de datos del SRI. Ahí reposa la información de emisión. Por eso es que yo les decía, cuando iniciamos esta capacitación y veíamos deberes formales, de que el SRI ya no hace requerimientos de información en su mayoría porque ya tiene toda la información de manera electrónica. Entonces, justamente este cajón, este penúltimo cajón que estoy explicándolo ahorita, es en donde se van a almacenar los comprobantes electrónicos de los contribuyentes. Y claro, van a haber contribuyentes que van a tener consultas a este cajón de comprobantes electrónicos emitidos y recibidos, ¿sí? El SRI, pues a todos los considera comprobantes electrónicos y ahí los tiene para luego hacer sus análisis tributarios. Y el segundo cajón, a la par, paralelo, el de los 2 últimos que les decía, es justamente el correo electrónico del contribuyente, para que éste tenga a mano el RIDE, ¿sí? El RIDE, la factura electrónica. Pero aquí hay una particularidad igual. Miren que el SRI es responsable de la validación de los comprobantes. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el facturero puede ser privado, puede ser público. Si es privado, pues puede ser un facturero que tenga posiblemente algunos errores. Entonces, la responsabilidad del SRI es justamente validar que ese comprobante tenga toda la estructura correcta, que el contribuyente esté también todo ok en su proceso tributario, y hasta ahí. El SRI no es responsable del manejo de esta factura electrónica en la Internet. Como ustedes saben, Internet es un mundo cibernético, un espacio donde viajan un montón de información electrónica. En este mundo, imaginémonos como una autopista de los Estados Unidos, viajan e imaginemos que los vehículos sean las facturas. Así es el mundo del tráfico de la Internet, y entonces el SRI no tiene facultad porque inclusive el Internet no es propiedad como tal, ¿no? Del SRI. Entonces, en este caso, todo puede suceder en Internet. Que esta factura llegue al correo, que eso sería el éxito, y en su mayoría llega,
o que esta factura sufra un desperfecto como una autopista y se choque con otro dato y no le llegue al correo del contribuyente. Y entonces ahí empiezan las quejas, bueno, y esto era al principio mucho más, de que como no me llegó al correo, esa factura no es válida. Como no me llegó al correo, yo no tengo que declarar. Como no me llegó al correo, qué sé yo, me voy al SRI a pedirles explicación y que me hagan llegar al correo. Entonces, este último cajón puede, como no puede llegar al correo. ¿Sí? En su mayoría llega, y cuando no llega es porque este último dato se pierde en el espacio de la navegación y posiblemente no le llegue. Entonces, pero es 100% certificado de que el comprobante sí le va a llegar a los servidores del SRI, porque el SRI ya lo captura, el rato de la autorización lo captura y no lo manda otra vez a viajar a internet, sino simplemente lo captura autorizado y ya guarda en sus bases de datos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes como clientes, lo que les digan a sus, perdón, como emisores, les digan a sus clientes de que la manera más segura de verificar que un comprobante que estén recibiendo sea válido es entrándose a la página del SRI. Ahí van a poder encontrar los comprobantes electrónicos recibidos. Listo, eso sería un poco el flujo, el ciclo que tiene una factura electrónica dentro de la emisión. Bueno, aquí está también el facturador electrónico. Este es un facturador que ya casi no se lo utiliza, inclusive dejamos aquí como, bueno, entrándonos aquí, dejamos una nota diciendo de que únicamente funciona con el sistema operativo Windows 7. Y bueno, saben que ustedes Windows 7 ya está por desaparecer, si es que ya no desapareció. Entonces, es un facturador que todavía lo siguen utilizando varias personas, pero que posiblemente en algún momento deje de funcionar y quede solo el facturador electrónico que ya lo vimos anteriormente, que es este facturador como tal. El facturador SRI. Bueno, más abajo está toda la base legal. Miren, desde el 2002 ya había nociones bueno, en el 2002 más bien nació la ley de comercio electrónico, porque, claro, el SRI tuvo que tener una ley orgánica en donde se soporte el tema del tema de la emisión electrónica, en este caso es la ley de comercio electrónico. Y su reglamento como tal, ahí está normado todo el proceso electrónico de nuestro país. No solo el tema de firmas electrónicas, perdón, sí, ¿no? Sino también el tema de facturación. Aquí dice que las firmas electrónicas tienen la misma validez que una factura física. Luego salió con el anterior presidente, bueno, los que sí son algunos de ustedes servidores públicos o tienen familiares, un decreto en donde obligaba a todos los servidores públicos a firmar todo tipo de comunicación o documento interno de manera electrónica. Por tanto, todos los servidores públicos a nivel país debemos tener firma electrónica. Y entonces, claro, habían documentos complicados, resoluciones impugnables como tal, y teníamos el temor de que algún rato, pues, los jueces o las autoridades ¿no? Empiecen a decir no es válido porque está firmado de manera electrónica y no física, pues la ley de comercio electrónico abaliza todo eso, da el soporte, digamos, es la raíz del tema electrónico en nuestro país. Desde ahí nació todo, desde el 2002. Y desde el 2012, miren, ya empezaron las primeras resoluciones del SRI. 2012, 2013, 2014 fue el año donde se empezó ya a fortalecer y a poner obligaciones a cierto tipo de contribuyentes. A varias, miren, aquí está, por ejemplo, la resolución 157 en las entidades públicas. Bueno, y así empezó todo el tema. 2015, todos los años subieron resoluciones. ¿Por qué? Porque se iban incrementando nuevos contribuyentes, hubieron reformas a la forma de emisión, 2018, 19, 20, es decir, excepto el 21 por el tema de pandemia, luego el 2022, que fueron las últimas, y dentro de estas últimas está justamente el tema de la masividad, que les decíamos que nació en nuestro país y que ahora pues la mayoría de contribuyentes ya lo están haciendo. Y por último está el tema de las estadísticas, que esto ya es más un poco de conciencia ambiental, ¿no? Es decir, cuánto nosotros hemos emitido de manera electrónica y cuántos árboles hemos dejado de talar.
Bueno, esto sería un poco la normativa, como les decía, por el tema del tiempo, es un poco difícil ver el facturero demanda de por lo menos unas 2 horas de revisión para que entiendan cómo manejar. Más sin embargo, les decía, en los pocos minutos que me quedan, un poco motivarles a de que si es que no hay la posibilidad de hacer un nuevo taller con ustedes, de saber cómo se maneja la herramienta, pues por lo menos ustedes traten de descargarse el manual y traten de experimentar porque es una herramienta muy, muy interesante, eh, que cada vez se está mejorando mucho más. Cuando inició, pues tenía muchas, eh, qué sé yo, muchos candados, es decir, no era para todas las personas naturales no obligadas. Hoy ya lo puede utilizar cualquier tipo de contribuyente, sea natural, sociedad, obligado, no obligado, RIMP, emprendedor, popular, régimen general, es decir, todos los contribuyentes pueden utilizar este software gratuito. Es una herramienta muy liviana, muy versátil, muy dinámica. Ustedes pueden utilizar desde el celular y desde ahí se puede emitir sin ningún tipo de problemas. Los comprobantes sirven para cualquier tipo de actividad económica. Yo siempre pongo el ejemplo de los restaurantes, por ejemplo, para un poco darles la idea. En los restaurantes yo tengo varias mesas que están siendo utilizadas al mismo tiempo y pues siempre hemos tenido la costumbre de qué sé yo, hago el pedido de mis primeros alimentos y después se me antoja otra cosa más y le digo al mesero que me pida, que me aumente otro plato, por ejemplo. Y nuestro facturero, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener facturas abiertas para irlas cerrando cuando ya se cancelen. Por ejemplo, ¿no? Tiene desde ahí mismo, desde el facturador, se pueden anular comprobantes. Usted puede ver comprobantes, los emitidos, inclusive los recibidos. Y entonces es una herramienta muy, muy interesante y es muy, muy versátil y liviana. Entonces también les invitamos a que lo revisen. Si es que ya lo están utilizando, pues qué mejor. Si es que están utilizando un software privado, pues eso también no, existe una resolución donde el SRI claramente dice que pueden utilizarse a un software privado o el SRI, eso ya es a decisión de cada uno de los contribuyentes. Les agradezco de parte del Servicio de Rentas Internas. Esta es mi participación esta tarde. No sin antes, pues, nuevamente igual agradecer a los organizadores por las invitaciones que siempre las tenemos y nosotros gustosos de seguir dando estas charlas que son muy importantes para nosotros y para ustedes, un poco para manejar el tema de la actualización en nuestro país. Si hay alguna inquietud, pues estoy dispuesto a solventarla en estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, alguien que tenga alguna pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es el proceso para poder sacar la firma electrónica. Bueno, como les comentaba, este es un trámite que no lo administra el Servicio de Rentas Internas. Esto es manejado por el Arcotel a través de estas entidades. En la página ustedes pueden ver los videos de cómo emitir. Tengo entendido también, creo que los organizadores suelen hacer también capacitaciones sobre el tema de firma electrónica. Ojalá pues en estos días ya la hagan. De todas maneras, un poco para dejarle para no dejarle muchas dudas, en cualquier entidad, sea público o privada, de las 10 que las puse ahí en pantalla, le va a solicitar los siguientes documentos, ¿no? Como el trámite es, o sea, el primer paso para el trámite tiene que hacerlo de manera electrónica a través de las páginas de ellos. Tiene que usted tener listo a mano escaneado la cédula en un archivo, el certificado de votación en otro archivo y una planilla de servicios básicos. Serían los 3 documentos que tendría que usted subir al sistema, a cualquiera de estos. Luego de eso, ya la entidad le va a dar una cita, sí, le va a dar una cita, si de manera presencial algunos o lo hacen de manera virtual, otros, es decir, le hacen una entrevista,
le verifican sus documentos, si es usted la persona titular de la solicitud, y verifican sus datos, le hacen llenar unos formularios igual en línea, donde tiene que colocar su dirección, su correo electrónico, bueno, son datos, los datos básicos que suelen pedir las páginas, ¿no? Datos personales. Y el siguiente paso es hacer la cancelación de la firma electrónica o certificado electrónico. Y pues claro, aquí también es importante darles el soporte de que el costo difiere entre una y otra institución. El motivo, pues no lo sabemos nosotros como SRI. Si es que ya organizan la capacitación con Arcotel, ellos lo dirán. Pero también depende mucho de los años de vigencia. Es decir, yo quiero sacar una firma por un año, me costará, bueno, voy a dar unos valores promedio, ¿no? Me costará, qué sé yo, $30. Si yo voy a sacar una firma por 2 años, me costará 25, es decir, entre más años se extiende la vigencia, el costo es menor por año, ¿sí? O sea, por año, es decir, si yo multiplico por 2 o por 1, o sea, va a ser más barato, digamos, que yo necesito una firma de por vida, porque mi negocio es productivo y siempre lo voy a tener, pues yo saco una firma por 5 años, porque me va a salir más barato que comprar una firma por un año, ¿sí? Bueno, hay esas tarifas que manejan ellos. Cancelado el valor, le hacen llegar a usted a través de su correo, si es que fue el trámite electrónico, el certificado, que es la firma electrónica, con la clave, que es una clave muy, muy privada. Si es que es presencial, pues ahí les va a decir, le van a pedir a lo mejor una flash o le van a entregar en un CD. Y esa pues usted tendrá que utilizarla en sus trámites, tanto públicos como privados. Si yo puedo instalarla esa en el computador o puedo utilizarla para el facturero del SRI, pues o para cualquier otro tema. Eso más o menos en términos generales sería el manejo del proceso como tal de firma electrónica, pero vuelvo a aclarar de que ese no es un tratamiento del SRI, no es un producto que administra el SRI, por tanto, más detalles con la entidad certificadora. O si es que arman una capacitación, sería importante también hacerlo a través de los administradores de esto en nuestro país. Estimado Magíster Nelson, primeramente pues agradecerle a usted el tema de la exposición dada este día, muy claro, muy preciso. De todas formas, a todo el panel, si es una circunstancia muy importante, recordemos que tenemos 2 certificadoras que nos podrían ayudar en el tema de la capacitación de firma electrónica, sería del Banco Central, de igual forma de Security Data y finalmente de firmas EC. En todo caso, quedamos pendientes y a todo el panel estar atentos a un nuevo llamado para que puedan ustedes justamente ser partícipes de una potencial capacitación dentro de este tema. De nuestra parte, pues, estimado Magíster Nelson, podríamos seguir adelante, pues, y si tenemos algunas preguntas adicionales para nuestro expositor, estimados usuarios, sería muy interesante llegar en este momento hacia el Magíster Nelson Bravo. Buenas tardes, mi nombre es Marily Moncada, les saludo desde la Guagrio. Yo entré unos minutitos tarde a la capacitación y justo entré en el momento donde usted estaba diciendo que los emprendedores que también pertenecen a lo que es el MIPES también tenían o se les sugería también hacer lo que es la facturación electrónica. ¿Es cierto o no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque este año yo estuve haciendo lo que es mi categorización en el MIPES y a mí me categorizaron como una microempresa. Entonces a mí me tocaría para este año hacer mi facturación electrónica o lo sigo haciendo mediante lo que son las notas de venta. Gracias, su pregunta. Bueno, el tema de microempresas o este régimen de microempresas que había antes, pues por el momento está suspendido, ¿no? Digamos así, porque recuerden que nació el RIMPE, el régimen RIMPE, y dentro del RIMPE nacieron el RIMPE popular, que son los contribuyentes que emiten hasta máximo 20,000 o reciben ingresos hasta máximo 20,000 en el año,
y están los RIMPE Emprendedor, que son los que están de 20,000 hasta máximo 300,000 en el año. Entonces, bueno, de lo que yo entiendo, si usted está emitiendo notas de venta, está dentro del régimen RIMPE Negocio Popular. Yo les decía que para este tipo de contribuyentes, la emisión de facturas electrónicas es opcional, es decir, la obligación de usted es emitir notas de venta físicas, pero usted podría decir, para no estar sacando talonarios, para no estar yendo a la imprenta, para no estar guardando los talonarios, voy a sacar la firma electrónica y emito, en vez de nota de venta, una factura electrónica. Eso ya lo puede hacer. Solo que hay que diferenciar de que, al igual que la nota de venta que usted emitía sin grabar el IVA, es decir, sin desglosar el IVA, es tarifa cero, asimismo tiene que hacerlo en tema de facturación electrónica, es decir, emitir los comprobantes, pero sin desglosar el IVA. ¿Sí? Ya es opcional. O puede utilizar las dos formas, es decir, puedo utilizar las notas de venta, pero también puedo emitir facturas electrónicas, con esa particularidad. Eso sería. Ok, muchas gracias. Damos el paso a don Tiberio Cortés, por favor, su pregunta. Buenas tardes. A partir del mes de octubre del año pasado, nosotros comenzamos a facturar electrónicamente. La pregunta es, yo contraté un servicio de una empresa de facturación, Servin. La pregunta es, ¿puedo facturar también en la plataforma del SRI? Y estando usando la otra plataforma. Muchas gracias, don Tiberio. Un gusto saludarle. La vez anterior también nos habíamos conocido y es muy importante felicitarle por su participación activa. Bueno, sí, justamente, bueno, esto a lo mejor posiblemente se me quedó un poco pendiente de explicarles. Cada facturero tiene un punto de emisión, lo conocemos, ¿no es cierto? Es decir, es como tener diferentes cajeros en un local, como en Supermaxi, ¿no? Tienen varias cajas y cada uno tiene su número. Lo mismo sucede en el tema de las facturas, en este caso de las electrónicas. Su sistema privado de seguro puede tener el punto de emisión 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, el 20, ¿sí? Y el facturero del SRI es el número 100, el punto de emisión número 100. Este va a ser el diferenciador entre los dos sistemas y por tanto usted sí puede utilizar en la misma actividad el facturero privado y el facturador del SRI. Es decir, los dos convergen al mismo tiempo y no por eso va a haber duplicidad de facturas. ¿Por qué? Porque les está diferenciando el punto de emisión y como tal el número de facturas. Sí puede hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez alguna pregunta. Bueno, por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Ya no existen más preguntas. Estimado Magíster Nelson Bravo, nuestro agradecimiento al SRI, Servicio de Rentas Internas del Ecuador, y de igual forma al director de dicha institución por haber justamente desarrollado esta capacitación. De nuestra parte, les agradecemos mucho
Estén atentos a las nuevas convocatorias. Vamos a tener una capacitación de buenas prácticas de manufactura, como también vamos a tener una capacitación dentro de lo que es la normativa del el Instituto de Economía Social y Popular. De esta manera, pues damos por terminado esta capacitación. Éxitos y bendiciones. Una excelente fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.